Bien, amados hermanos, bienvenidos nuevamente a un video con el pastor Alfredo Gavarni. En el día de hoy seguiremos hablando sobre el sufrimiento, sobre la depresión y también sobre algunos tipos de depresión. Vamos a conjugar todo esto con algunos pasajes de la Biblia para que podamos entender mejor todo este tema. Una de las primeras preguntas que surgen cuando hablamos de temas como estos, el sufrimiento, porque el sufrimiento es un tema muy amplio, ¿ok? Y nos preguntamos por qué el ser humano, pero más concretamente, ¿vale? Para que podamos centrarnos mejor. ¿Por qué el creyente sufre? Ok, porque el creyente, a pesar de que es creyente y a pesar de que Cristo vive en su vida, todavía puede tener etapas de sufrimiento. En vídeos anteriores ya hemos hablado de que el sufrimiento es algo normal, que forma parte de lo almático, que forma parte de lo humano. Y hoy vamos a intentar explicarlo un poquito mejor. El ser humano sufre justamente por ser humano, porque es así. Forma parte de su identidad, forma parte de su naturaleza. ¿Ok? Algunos aspectos de la persona, algunos aspectos de la persona cambian con la conversión, gracias a Dios. ¿Ok? Algunas conductas, sobre todo, algunas conductas. ¿Ok? Sin embargo, eso no quiere decir de que toda la naturaleza humana, ¿ok? Toda la naturaleza humana cambie. Algunos piensan que cuando una persona se acepta a Cristo y se convierte en creyente, deja de ser humano, y eso es una completa tontería, por no decir más cosas. ¿Ok? Cuando una persona acepta a Cristo en su corazón, cuando el Espíritu Santo vive en tu vida, eso no quiere decir de que no sigas siendo un ser humano, sigues siendo un ser humano, no te conviertes en otra cosa. ¿Ok? Ciertos aspectos de tu vida cambian, evidentemente, por eso hay algo que se llama la conversión. ¿Okay? Es una etapa en la cual hay un montón de procesos espirituales, entre ellos la santificación. Pero en todos esos procesos espirituales, el ser humano sigue siendo un ser humano. ¿Ok? No se transforma en árbol, o en piedra, o en montaña, sigue siendo lo que es. Es su naturaleza. ¿Ok? No, aquí no confundamos naturaleza pecaminosa con naturaleza humana o con ser humano, porque si hablamos correctamente, ok, son cosas que son diferentes, ¿vale? El hombre humano, el ser humano, tiene una naturaleza que es una naturaleza caída, ¿ok? Cuando viene a Cristo, esa naturaleza caída empieza a ser restaurada, pero no deja de ser un ser humano, ¿ok? Es la naturaleza misma de él. ¿Ok? Bueno. Entonces, reflexionamos sobre esta primera cuestión. ¿Por qué sufrimos? ¿Por qué sufrimos? Y eso viene desde el principio, ¿ok? Cuando Dios nos ha dado nuestras dignidades. Cuando hablo de dignidades, cuando se habla de dignidad en la Biblia, ¿vale? No se refiere a otra cosa, sino a unas ciertas categorías que son propias, ¿ok? Por ejemplo, para el ser humano en este caso, ¿ok? Por ejemplo, una dignidad que Dios
ha otorgado exclusivamente al ser humano, ¿ok?, es que le ha dotado de un alma viviente, ¿ok? Cuando vamos a Génesis, ¿ok?, y cuando vemos la creación del primer ser humano, de Adán, tenemos el relato bíblico en el cual Dios con sus propias manos forma al hombre del polvo de la tierra, ¿ok? Y la palabra de Dios nos dice que insufla aliento dentro del ser humano. Y en el texto original encontramos una palabra, es esa dignidad que Dios ha dado al ser humano, ¿ok? Y que en hebreo utiliza el término nefesh, ¿ok? Dice que cuando Dios insufló su espíritu, su aliento dentro del hombre, el hombre se convirtió en un nefesh. Y significa que el hombre se convirtió en un alma viviente. ¿Ok? Un alma viviente. No se convirtió, no fue piedra, no fue árbol. ¿Ok? Fue un ser viviente. Es la dignidad que Dios ha otorgado al ser humano. Ese alma viviente es la parte del ser humano que sufre, que padece, ¿ok?, pero que, bueno, también que se alegra y se ríe y se emociona, ¿ok? El alma viviente, el nefesh. Cuando nos dice que Dios insufló ese espíritu, ¿ok?, ese espíritu, en hebreo utiliza la palabra ruah, que significa el alma, ¿ok?, pero en el sentido del ser, es decir, el ser que vive, ¿ok? Cuando Dios entonces sopla en este primer hombre, lo que sopla es el ruah, el espíritu de Dios es el ruah, ¿ok? En muchos textos de la palabra de Dios vamos a encontrar esa expresión como Ruach HaKodesh, es el Espíritu Santo, ¿okay?, o el Espíritu de Dios, el Santo Espíritu, que se refiere al Espíritu de Dios, el Ruach HaKodesh, ¿ok? Kodesh, ya saben que significa santo, Kodesh, también de ahí se deriva la palabra Kadosh, ¿ok? Y Ruach HaKodesh no es otra cosa que el ser, ¿ok?, el ser que vive. El ser que vive, es el que vive. Ok. De hecho, cuando Moisés, por ejemplo, le pregunta en el Sinaí le pregunta a Dios que cómo lo va a llamar, cuál es su nombre, y Dios le dice que Él es el que es. ¿Ok? Está viniendo continuamente ese mismo pensamiento de que Él es el que es, el ser, Él es el ser. Él es el ser. ¿Ok? Y de hecho el tetragramatón, que lo podemos pronunciar Yahweh o Yahvé, ¿ok?, no es otra cosa que el verbo ser, ¿ok? Es el verbo ser, solo que tiene una idea un poco complicada de explicar, ¿ok? En esa palabra se ven reflejados 3 tiempos verbales, pasado, presente y futuro, ¿vale? Por eso es complicado a veces explicar todo esto, ¿ok? Pero bueno, volvamos a donde estábamos dando esta explicación, ¿ok?, sobre el sufrimiento y por qué sufrimos. Dios nos ha creado con la capacidad de sentir.
¿Eres capaz de sentir el fuego? Claro, el calor, pero también eres capaz de sentir el frío. Entonces, el alma viviente que Dios ha creado, el nefesh, ese nefesh, que es la dignidad que Dios ha entregado al hombre, ¿ok? Y que traducimos en español como alma viviente. Dice en la Reina Valera, van a encontrar la traducción, y fue el hombre un alma viviente, ¿ok? Pero es la traducción de la palabra nefesh. Ok, vamos a seguir entonces un poquito más adelante. Intentaré ser breve para no alargar esto demasiado, que no se les haga muy pesado, ¿vale? Pero que podamos entender algunas cosas importantes. Ok, bien, tenemos entonces aquí abajo nuestro texto de Génesis 2, verso 7. Es la traducción de Reina Valera de 1960, ¿ok? Puede haber alguna variante en nuestras traducciones, pero a mí realmente lo que me importa es el texto original, ¿ok? Siempre les hago recordar a los creyentes que lo que tienen en sus manos son traducciones, no es el original, ¿ok? Que sea la Reina Valera o que sea la versión que ustedes tengan, se trata de una traducción, ¿vale? Ok, eso no quiere decir que tengan algo, como decirles, como que no tienen la Biblia, la palabra de Dios en sus manos. No, tienen la palabra de Dios en sus manos, aunque sea una traducción, ¿ok? Guarden esa confianza siempre, amén. Ok, entonces leemos en Génesis 2:7, nos dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Ok. Realmente en la traducción original, bueno, no la traducción original, sino en el texto original que hemos explicado antes, la palabra nefesh es lo que significa alma viviente, alma viviente, alma que vive, alma que siente. ¿Ok? Entonces, eso contesta ya a una pregunta, ¿ok? A la pregunta de ¿por qué sufrimos y por qué padecemos? Porque somos almas vivientes, almas que viven, ¿ok? Es así de simple. Ok. Dios, conforme a su imagen, conforme a su semejanza, nos ha hecho, ¿ok? Y Dios nos ha dado también una imagen tripartita. ¿Okay? Una imagen tripartita quiere decir que estamos formados en tres partes diferentes. ¿Okay? En español solemos decir alma, cuerpo y espíritu. ¿Okay? Alma, cuerpo y espíritu. Estas cosas también se ven desde la creación. ¿Okay? Cuando Dios pone su aliento, ¿okay? Es el ruach, ¿okay? El ruach, el que vive, Él es el que vive, ¿ok? Él es el que vive. Él sopla ese vivir, ese ser, ¿ok? Él lo insufla en el hombre y el hombre termina siendo un nefesh o un alma que vive, ¿ok? El cuerpo evidentemente toma vida, deja de ser polvo y se convierte en carne y en hueso. Ahí está el milagro. Amén. Entonces, ¿por qué nuestra alma sufre y por qué nuestra alma padece? Porque es una dignidad que Dios nos ha dado. Y cuando hablo de dignidad, no estamos hablando, ¿ok?, de algo negativo, ¿ok?, sino de algo positivo. Las cosas que son dignas son buenas, las cosas indignas son malas, ¿ok? Y Dios ha dado una dignidad al ser humano, le ha dado el nefesh, y ese nefesh es bueno. Es un alma viviente, un alma que vive, un alma que siente. Es una dignidad. El poder sentir, el poder padecer, es una dignidad. A ti te puede parecer muy contradictorio cuando me escuchas decir todo esto, ¿ok? Decir que esa característica de cuando sufres, te pasa algo y sufres, y eso que sea algo bueno.
Ok, pues si fueses una piedra, pues no sentirías nada. Si fueses un tronco de árbol, no sentirías nada. Pero puesto que eres un nefesh, un alma que vive y que siente, pues tienes la dignidad de poder sentir y padecer. ¿Ok? Así que no es tan malo. No es tan malo. Bien. Estos términos los hallamos tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento evidentemente utiliza otro lenguaje porque habla en otra lengua diferente. ¿Ok? El Antiguo Testamento se expresa en hebreo, ¿ok? Algunos pasajes en arameo, pero la casi totalidad del Antiguo Testamento está en hebreo. Y la totalidad del Nuevo Testamento está en una lengua llamada griego koiní. ¿Okay? Es una variante del griego muy antigua. ¿Okay? Era, por así decir, la lengua que se hablaba en toda la cuenca mediterránea. Era, para podernos entender, era como el inglés ahora que se habla en todos los sitios. Pues así era el griego koiní. Todo el mundo hablaba o tenía conocimiento del griego koiní. Podían hablar dos lenguas y en Jerusalén eran trilingües porque hablaban hasta 3 lenguas. No todo el mundo, evidentemente, pero la mayor parte de la gente tenía que comunicar en Jerusalén al menos en 3 lenguas. ¿Ok? En griego, en latín y en arameo. ¿Ok? El hebreo, sabemos que en esa época, en la época neotestamentaria, el hebreo prácticamente estaba recluido en lo que eran las ceremonias del templo, no salía de ahí. O sea, lo que era hebreo puro o hebreo antiguo solo se escuchaba dentro del templo, las ceremonias del templo, sino en la calle. El judío de a pie hablaba arameo, ¿okay? Y se expresaba después en otras 2 lenguas, ¿okay? El griego koiní, que se hablaba en toda la cuenca mediterránea, y también en latín, ¿okay? Que era el imperio que los había sometido. Entonces, estos mismos términos, como digo, los encontramos en el Nuevo Testamento, ¿ok? Como digo, en otra lengua, evidentemente, pero también los hallamos, ¿ok? Ese mismo ser tripartito, alma, cuerpo y espíritu, lo hallamos también en el Nuevo Testamento. Amén. Bien, tenemos aquí entonces unas palabras que quiero presentarles y hablar de ellas, ¿ok? Son las palabras que hemos estado hablando, ¿ok? Y son estas palabras, estos conceptos, los que nos indican que somos algo muy especial. Cuando Dios nos ha creado, Dios nos ha concedido ciertas dignidades, ¿ok? Y entre esas dignidades que Dios nos ha concedido es la de poder sentir. Quien dice sentir, dice alegrarse como también padecer y sufrir. ¿Ok? Bien. Ok, la primera palabra que hallamos acá, presten atención aquí. Bien, estas 2 primeras palabras, como ven, están escritas en lengua hebrea y se han de leer de la derecha hacia la izquierda. Y abajo tenemos 2 palabras en griego que sí se leen de izquierda a derecha. Ok. Bien, la primera palabra que encontramos aquí es la que está en Génesis 2:7, cuando dice que Dios, cuando sopló en el hombre ese aliento de vida, y el hombre fue un nefesh. Es la palabra que tenemos aquí, fue un nefesh. La palabra nefesh es lo que significa alma viviente. ¿Ok? Un alma que vive, un alma que siente. ¿Ok? Esa es la divinidad, como ven. ¿Ok? Nefesh. Y
la segunda palabra que se identifica con soplo, con viento, con espíritu, en realidad, ¿ok? Y es la palabra rúa, rúa. Ok, entonces Dios ha hecho al hombre tripartito, porque es la imagen y la semejanza de Dios, ¿ok? Así como Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, también el hombre es alma, cuerpo y espíritu. Amén. Ok. Entonces, el alma viviente es la que siente, es la que padece, es la que desea, ¿ok? Cuando deseamos algo, es el alma quien desea, ¿ok? Así es, así es. Nuestra alma la que desea. El espíritu, ¿ok? El Ruah, que también significa espíritu, significa soplo o viento, como aparece en Génesis 2:7, ese soplo de Dios, ¿ok? Ese Ruah de Dios. Y es esa vida, ese ser, ¿ok? Que traducimos como ser viviente, ¿ok? Dios nos ha transmitido ese ser, ese poder de vida. Ok. Y en griego después tenemos dos palabras. La primera es la palabra psique, que se traduce, o sea, cada vez que vean ustedes la palabra alma en el Nuevo Testamento, ok, en griego van a ver en el original esta palabra psique, ok. Entonces, la psique es el alma del ser humano. Amén. De esta palabra, como ya estarán adivinando, se deriva en muchas palabras para otros idiomas, como para el español, por ejemplo. ¿Okay? De la palabra psique se ha derivado en español psicólogo, psiquiatra, psicología y todas esas cosas. ¿Ok? Ok, de ahí que, como les conté anteriormente, en una ocasión, hablando con una psicóloga, ok, me atreví a decirle que estábamos los dos ejerciendo casi una misma profesión. Cuando le expliqué, ella también se echó a reír, porque la palabra psique significa alma y así era, ¿no? Si ella se dedica a curar almas y yo también, pues estábamos prácticamente haciendo lo mismo, ok. Aunque la psicología moderna, ok, ha, digamos, olvidado un poco la significación primigenia de esta palabra y solo se centra en lo que es las funciones neurológicas, es decir, todo lo que tiene que ver con las neuronas y todo lo que tiene que ver con la química que ocurre en el cerebro, ¿ok? Los psiquiatras, ¿ok? Los psiquiatras de como de la palabra psique, ¿ok? Los psiquiatras utilizan la palabra mente, ¿ok? La palabra mente. Y hay una palabra de la cual ellos también derivan, que la vamos a encontrar acá, si prestan atención. A partir de acá, estas son dos palabras, ¿vale? Dos palabras que quiero explicar después, lo que están escritas en una sola. Pero si se fijan a partir de acá hacia este lado, ¿ok? Y encontramos en griego la palabra, a partir de acá, noia, ¿ok? Aquí escrito, desde acá hasta acá, se encuentra la palabra metanoia, ¿ok? Metanoia, creo que aquí está metanoien, ¿ok? Transliteramos en español a metanoia, ¿ok? Pero a partir de acá encontramos la palabra noia, ¿ok? Noia. Entonces, la palabra psique está refiriéndose al alma y la palabra noia es la reflexión,
se refería también a la reflexión y a la capacidad de reflexionar, ¿ok? Al pensamiento, a la forma de cómo uno actúa, cómo uno piensa y cómo uno actúa, ¿ok? Así es. Y esta palabra es interesante, la palabra metanoia, o aquí sin la transliteración sería metanoia, ¿ok? Esta palabra es una palabra muy curiosa, muy curiosa. Cada vez que ustedes en el Nuevo Testamento encuentran la palabra arrepentimiento y en algunos casos también conversión, ¿vale? A veces está traducido como uno o como otro, ¿ok? Cada vez que encuentren ustedes la palabra arrepentimiento, resulta que van a encontrar esta palabra, metanoia. Metanoia. Es decir, que el arrepentimiento en griego estaba expresado como un cambio de la manera de pensar. ¿Ok? Cuando uno se convertía, la conversión en el pensamiento griego era el cambio del pensamiento. Entonces, cuando habla todo el Nuevo Testamento sobre la conversión, ¿ok? En realidad está hablando del cambio del pensamiento. Ahí estamos. Ok, vamos a seguir adelante en este tema. Bien, entonces pienso que con estas palabras que brevemente hemos descrito, ok, nos podemos hacer un poco más a la idea del por qué nosotros sufrimos y cómo sufrimos, ¿vale? Cuando uno está, por ejemplo, pasando un periodo de tristeza, un periodo de tribulación, un periodo que podemos describir como un estado depresivo o vivir un tiempo en una depresión, lo que se altera ahí, lo que se altera es la psique, es decir, el alma está alterada, ese alma está alterada, ¿ok? Ese nefesh que Dios ha puesto dentro del hombre, ese alma que vive, que siente, que padece, ¿ok? Esa psique, que no es otra cosa que nuestro alma, es lo que se enferma. Amén. Eso es lo que se enferma. No es en sí, o no podemos decir que exclusivamente son las neuronas o las funciones neuronales o la química del cerebro lo que tiene una malfunción. Cuidado con eso, ¿vale? Hay algo metafísico que provoca una malfunción en lo físico, eso sí, ¿ok? Lo metafísico es lo que no va a salir, ¿ok?, en una radiografía o en un IRM, ¿ok? Conversaciones así he tenido con psiquiatras y con psicólogos, ¿ok? Y cuando les he preguntado que en un IRM, en una radiografía, que en qué lugar se encontraba, que me mostrarían dónde estaba la mente, en qué lugar del cerebro está la mente, o en qué lugar del cerebro está, yo utilizando las palabras en griego, dónde está la noia, dónde está la psique, ustedes están sanando la psique, pero ¿dónde está? ¿Ok? Entonces es algo que es metafísico, es decir, que va más allá de lo físico. Entonces, el alma sufriente, ¿ok?, el alma que sufre, el ser que está sufriendo, ¿ok?, está dañado en este punto, ¿ok? Entonces esto de la depresión es una alteración de la psique, ¿ok? Las funciones neuronales, es decir, las conexiones sinápticas que se hacen dentro de las neuronas van a sufrir ciertos cambios, pero porque el alma está enferma. No porque las células se enferman, sino porque el alma está enferma, la psique está enferma, ¿ok?
las funciones neuronales van a seguir el mismo curso, se van a enfermar. Ok, todo esto es muy complejo, ok, yo entiendo que es complejo de hablar y de explicar, ok, pero vamos a intentar poner unas pocas bases para poder dar más explicaciones, ok. Hoy no, como ven, no hay muchos versículos ahí en pantalla, ok, se trata más de unas explicaciones de tipo sintáctico, morfológico, como quieran llamarlo, de la lengua tanto hebrea como griega y los significados que tiene después las traducciones que tienen en la lengua castellana. Amén. Entonces, esa alteración que sufre la psique es lo que da lugar después a nuestro sufrimiento, a cierto tipo de trastornos depresivos. ¿Ok? Un trastorno es una cosa que no es normal. ¿Ok? Cuando la psique tiene un trastorno, puede ocurrir una depresión, un estado depresivo, un estado de sufrimiento, un estado de tristeza, por ejemplo. ¿Ok? Pero es un trastorno. No es lo natural. ¿Ok? No es lo natural. Dios nos ha dado, como he dicho, ciertas dignidades en nuestro ser. ¿Ok? Nos podemos tristes y nos ponemos alegres, pero Dios nos ha hecho con un equilibrio perfecto. Y dentro de ese equilibrio, ¿ok?, donde podemos tener tristezas y podemos tener alegrías, ¿ok?, en ese equilibrio es donde nosotros encontramos lo que llamamos la satisfacción de vivir. Amén. Miren, si todo en la vida fuese fácil y perfecto, ¿ok?, y si todo lo lograse, si todo lo que usted desea lo conseguiría, es decir, que no hubiese meta que usted no pudiera alcanzar, pues la vida sería francamente muy aburrida. ¿Ok? Por eso Dios nos ha hecho como nos ha hecho. ¿Ok? Nos ha hecho que nos pongamos tristes para que podamos después saborear los momentos alegres. Amén. Pero nos ha dado un equilibrio. Entonces, cuando una persona está pasando por una etapa de depresión, un estado depresivo, lo que debe de encontrar es otra vez su equilibrio. Amén. Eso es. Bien. Sé que el tiempo se está alargando un poco, así lo que voy a hacer es hacerlo en otra parte más. En la siguiente parte vamos a hablar sobre los estados del alma y tipos de depresión, y ahí sí vamos a estar viendo algunos pasajes bíblicos que son interesantes para comprender todo esto. Venga, que Dios les bendiga y nos vemos en el siguiente video.